Buenas tardes con todos. Estamos hoy sábado, eh, 6 de marzo. Vamos a arrancar con un pequeño seminario online. Es un seminario un poco ambicioso. En 2 horas vamos a tratar de ver eh, muchos temas y aún así están resumidos y resumido la cantidad de temas. Pero un poco para que se pueda, para poder tener una idea general por lo menos y podamos sacarle provecho al seminario. Algunos de repente recién van a conocer para que puedan tener una eh, mejor idea, a aquellos que ya conocen para que puedan de repente afianzar algunos conocimientos o para confirmar, ¿no? Eh, el seminario es métodos cualitativos y cuantitativos para la evaluación estructural. Esta parte de evaluación estructural y este seminario es base del curso de evaluación, rehabilitación y reforzamiento de estructuras que tenemos en CECIP, que estamos empezando la siguiente semana, el 13 de marzo. El 13 de marzo estamos arrancando con el curso, una, una versión más que se está haciendo, la primera de este año, y esta es parte de los temas, diría yo, no tanto de un tema, sino de varios temas que se hacen. Les había alcanzado, bueno, les había presentado antes de que empiece a grabar un videíto, que ahorita seguro los voy a volver a mostrar, de una clase, de una sesión de 3 horas, bueno, es un poco más de 3 horas inclusive, eh, que se resumió en 3 minutos. Me agrada bastante el videíto porque se puede resumir y ver cuántas referencias usamos para poder abordar un solo tema. Ese día estábamos terminando de ver la parte de análisis estático no lineal, pero si ven, hablamos de varias cosas, solamente para poder tener la base, para que los estudiantes puedan tener la base clara de, de, de este procedimiento, ¿no? No solamente usar el programa, que también lo hacemos, pero también saber cómo manipular esto. Bueno, me presento. Yo soy el ingeniero Edison Alberto Moscoso Alcántara. Le voy a presentar un poco de mí. Yo actualmente no estoy en Perú, estoy en Japón. Acá son 8 de la mañana, bueno, 8:12 de la mañana. Estoy realizando un doctorado en la Universidad Toyohashi University of Technology, es acá en Japón. Y bueno, voy a regresar en unos años a Perú. Esto es con el apoyo de JICA, con el apoyo del SISMI, con el apoyo de la UNI, que me encuentro realizando el doctorado acá. También he realizado una maestría en Ciencias con mención en Ingeniería Estructural en la Universidad Nacional de Ingeniería. Soy ingeniero civil de la Universidad Nacional de Ingeniería, es mi alma mater, es justamente donde soy docente del Departamento Académico de Estructuras de la universidad. Estos ciclos que vienen por ya motivos de horarios no puedo continuar, ¿no? Por lo que se cruza bastante la diferencia de horarios. Me están reemplazando, pero cuando regrese continuaré. Y he enseñado en universidades como la San Marcos, la UPC, la UCB y donde arranqué, bueno, la UCB y la UPLA es donde terminé arrancando hace ya casi 7 años atrás, como docente, ¿no? Soy asesor por resolución de grupo de estructuras de la UNI GADES. Esto es importante porque es una resolución de la universidad, no es solamente algo dicho. Y he estado asesorando otros grupos de estructuras también. Investigador en ingeniería estructural del CISMIT, Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres. Les voy a presentar también algo por ahí para que puedan ustedes ver que hay información libre disponible en la cual podemos nosotros manejar, descargar, hacer, bueno, en la madrugada me ha llegado un correo y no es
el único correo que me llega, siempre me llegan correos pidiéndome registros sísmicos cuando yo no produzco registros sísmicos, ¿no? Los que los producen son entidades especializadas en esto, ¿no? Y uno de ellos es el SISMIT. El SISMIT produce el registro sísmico, tiene estaciones acelerográficas, una red nacional llamada Redasis. Y el día de ayer estábamos haciendo con los chicos de R, que estamos ya en el módulo 3, análisis tiempo historia, y estábamos hablando justamente de registros. Hoy vamos a continuar justo después del seminario. Y ese también era una pregunta que hacían, ¿no? ¿Dónde consigo registros? O sea, ¿a quién le creo cuando mandan registros? Porque a veces veo páginas que los registros sísmicos están ahí, o le pido a alguien y me pasa registros. ¿Utilizo esos? ¿No los utilizo? Hay algunos registros que he visto que no tienen ni siquiera información, solamente están los datos, ¿no? Ahí vamos a hablar un poquito. Si tuvieran consultas, las van dejando ahí en el chat y yo las voy a ir respondiendo conforme avance el seminario, de acuerdo a donde vea que sea aplicable, o lo voy a responder al final. Sí, pero vamos a tratar de resolverlas todas las consultas. Tengo mi empresa que se llama Ingeniero SAC, deben haberlo conocido de repente algunos. Soy gerente general e ingeniero estructural ahí, y ahí he realizado varios análisis y diseños estructurales. Yo siempre comento, yo he arrancado como consultor y luego he continuado como investigador. Realmente eso da una cierta ventaja en el cual poder tener la idea de lo que muchas veces sufrimos en consultoría, ¿no? Podemos tener un poco la teoría, pero si no sabemos aplicarlo nos quedamos en nada. Entonces, y hay mucho de no solamente aplicarlo, sino del ida y vuelta a veces con el cliente. En los cursos perdón, en los proyectos de reforzamiento, de evaluación estructural, comúnmente pasamos a ser los jefes de proyecto. Comúnmente nosotros somos lo que terminamos indicando cuándo va a ser las pautas, cuál va a ser el alcance. Cambia a veces la mecánica ahí, ¿no? He sido ponente en la 38ª Jornada Sudamericanas de Ingeniería Estructural, ponente en el International Symposium of Earthquake Engineering en Heismegos Building Technology for Resilient Cities, que ha sido en el SISMIT, la publicación en la revista Tecnia, en el 17º World Conference on Earthquake Engineering, que se está realizando ahora este año en 2021, un poco por los 10 años del sismo de Tohoku. Era para el año pasado, pero por lo que pasó con la pandemia se ha pasado para este año. Ahí también he presentado con el ingeniero Julián Palacios, presentamos un paper. También Julián es del SISMIT y seguramente algunos lo conocen de la empresa JPI. He realizado investigación para la norma 030, Sensico me asignó, sobre diafragmas en edificios planos y mediana y gran altura con comportamiento lineal. Está de libre acceso también, que pueden ustedes revisarlo. Me han hecho varios que han descargado consultas de ahí. Voy respondiendo, siempre trato de responder, siempre las preguntas sean con respeto, con un poco de tino, siempre trato de responder. Y bueno, docente principal, y le voy a agregar algo más exclusivo de CECI Perú. Solamente estoy y voy a enseñar en CECI Perú, inclusive ni siquiera en la uni porque estoy con lo de la diferencia de horarios, así que solamente me van a encontrar enseñando en CECI Perú, o en su defecto podría ser algún seminario, charlita, pues con M Ingenieros, que esa es mi empresa, pero de ahí no voy a estar en otra empresa enseñando, más que, bueno, charlas o algo que me inviten, eso sí, no habría problemas. Bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de los métodos. Eh, Primero vamos a empezar a entender algo. Quiero que primero diferenciemos algo, sí, que quiero que tengamos todos claros. Es diferente un proyecto, un diseño de una estructura, a hacer una evaluación
una rehabilitación, un reforzamiento estructural. Esto tenemos que entenderlo bastante. No podemos tratar una edificación para hacer una evaluación, un reforzamiento, como si fuera una edificación para poder hacer un proyecto nuevo. No se puede. Les voy a decir el por qué. Cuando hacemos un diseño estructural, ustedes deben de corroborarse, aquellos que hacen proyectos, todo es para ayer. Cuando agarras y te das un proyecto, le dices, ¿sabes qué? El costo es tanto y el esto, ya, me has puesto de que te vas a demorar 20 días, 30 días, 35 días. Lo podrías hacer en menos de la mitad y de paso bajarle un poquito, 20% siempre, ¿no? Al contrario, si te bajan el precio, debería de ser aumentan el costo, ¿no? No, perdón, si bajan el tiempo, debería ser aumentar el costo, ¿no? Pero nada, bajan el tiempo y bajan el costo. Es un problema ello. No es lógico, pero es lo que comúnmente hacen, ¿no? Coménteme por ahí si a alguno le ha pasado lo mismo. Este, el tema es de que todos los proyectos comúnmente son para ayer. Y cuando tenemos una evaluación estructural, cuando tenemos un reforzamiento estructural, no se escapa de eso. Comúnmente también son para ayer. Y son un problema. Entonces, eh, cuando tenemos un diseño, eso es un poco manejable. ¿Por qué es un poco manejable? Porque como cuando un diseño es desde cero, hay muchas buenas prácticas constructivas que son conocidas. Hay un proceso constructivo, un proceso ingenieril que ya es conocido, que es un poco diferente a cuando es una evaluación o un reforzamiento estructural. No lo entiendo, ingeniero. Les voy a explicar. Por ejemplo, si tengo una estructura aporticada, muchachos, si tengo una estructura aporticada, ¿cuánto es el R que utilizan en un sistema estructural de concreto armado este, aporticado? ¿Cuál es el R que utilizan, muchachos? El R que utilizan según la norma 030. Escríbame por el chat. Miguel González dice 8, Juan Carlos dice 8, Luis Tejada dice 8. Muy bien, R igual a 8. Ok. ¿Y dónde lo utilizan eso? En el análisis estructural, ¿no es así? Cuando hacen el análisis sísmico, hacen el SUX, ponen el R igual a 8 y ya. Hasta lo que nosotros aprendemos en diseño estructural es a poder garantizar esto vía el sistema estructural, si es aporticado, vía las deformaciones, que no tenga más de 0.007, y por ahí ha empezado a ser un poco más fuerte, les cuento porque cuando yo estudiaba no se veía mucho eso, pero ya se empezaba a enseñar con un poco más de fuerza lo que es disposiciones sísmicas, capítulo 21 de la norma 060 y el capítulo 18. Y con estos, en teoría, estamos cumpliendo con la estructura y lo que estamos haciendo en realidad es garantizar ese R igual a 8. Cuando tenemos una edificación de albañilería, sucede lo mismo. Si tengo un R igual a 3, tiene que haber albañilería, una buena densidad de muros, tiene que cumplir con el control de fisuramiento, el agrietamiento en sismo severo, tenemos que cumplir con el diseño de elementos de confinamiento, pero hay muchas cosas que a veces nosotros no evaluamos, que no diseñamos, por así decirlo, que son implícitas y que esas también ayudan a cumplir un R igual a 8, un R igual a 3, un R igual a 6. El propio procedimiento constructivo, el que por ejemplo tengamos dobleces en el refuerzo, el que hagamos unas buenas estribos, que tengamos de repente un correcto empalme en las ubicaciones correctas, que coloquemos una buena longitud de desarrollo, una buena longitud de anclaje. Ingeniero, pero esos son detalles que se colocan ahí en el plano, no hay mucho problema con eso, pues lo tienen que cumplir. Claro, es cierto, en un proyecto de diseño es real, pasa eso. O sea, la gente agarra y lo hace porque es costumbre, va al último piso y en realidad lo tiene que doblar, no lo tiene que dejar los fierros, va hacia el techo y luego ya los fierros lo deja ahí o los quema al final, ¿no? Los corta.
No debería pasar eso, ¿no? Sabemos. Les pregunto algo. ¿Ustedes se harían responsable de una edificación existente en la cual no pueden saber si llegaron a hacer la doblez de los fierros en toda la estructura? La que no saben si de repente quemaron el fierro de la columna en el último nivel, la que no sabes si llegaron a hacer la doblez correcta en el estribo, la que no sabes si de repente algún fierrito por ahí lo colocaron para completar liso, si no sabes por ahí si llegaron a colocar los empalmes en las ubicaciones correctas, las longitudes de anclaje, las longitudes de desarrollo. Ingeniero, pero voy y pico. Los quiero ver picando toda la edificación para poder saber eso. Difícil, ¿no? ¿Tú te harías responsable de eso? No, ingeniero, no me hago responsable. Voy a cambiar la pregunta. Si la estructura sería porticada y le haces una evaluación estructural lineal elástica, ¿le pondrías R igual a 8 a una edificación como esta? Si ves planos, posiblemente que sí. Si es de repente con una dirección técnica, posiblemente que sí. Pero queda un poco de duda igual, ¿no? Un poco de incertidumbre. Entonces, de por sí, cuando es una evaluación estructural, un reforzamiento estructural, siempre nos va a quedar un poco de incertidumbre si realmente lo han realizado así. Es un poco difícil. Vamos a algo adicional. Vamos con edificaciones de albañilería. En edificaciones de albañilería, ¿cómo reforzamos edificaciones de albañilería? Ah, ingeniero, se colocan mallas. Ya, ¿y cuánto es la capacidad que tienen las mallas? O sea, si no te pasaba, le pones mallas y ya pasó. ¿Cómo sabes que ya pasó? ¿Cómo haces el armado de esas mallas? ¿Qué tipo de mallas son? ¿Electrosoldadas o son mallas armadas in situ? Y de estas, ¿cuál es la capacidad de una y cuál es la capacidad de otra? En la norma está, en la norma no está. En la propuesta 2019 comenta, pero es cualitativo. No hay números para poder verificar eso. Entonces, desde ya tenemos ciertas limitaciones en una evaluación estructural y en un reforzamiento estructural, que básicamente lo que terminamos haciendo son una de las partes que son evaluaciones lineales elásticas, pero no es todas. Entonces, cuando uno haga una evaluación estructural y un reforzamiento estructural, pasa a una siguiente etapa. Es un poco más complejo que hacer un proyecto de cero. Es más, uno debería de hacer proyectos o diseños de cero para poder hacer una evaluación estructural y un reforzamiento estructural, creo yo. Porque esa experiencia que la ganas haciendo proyectos nuevos, diseños nuevos, la viertes en las evaluaciones estructurales. Porque con eso tú sabes, creo que acá comúnmente lo hacen así, picas, ves, hay algo, oye, esto no es así, esto no es norma. Y empiezas a llenarte tu feeling, tu sentimiento, esto no es norma, acá no es norma, acá no es norma, uy, esto no lo han hecho con norma, pero hay planos, y en los planos según en teoría lo han cumplido. Entonces empezamos a tener una cierta duda. Entonces es diferente, y quiero que eso diferencie, hacer un proyecto de cero a hacer una evaluación o un reforzamiento estructural. Se necesita mayores conocimientos. No solamente porque voy a hacer un mejor modelo estructural, voy a hacer mi análisis estático no lineal, voy a hacer mi análisis tiempo-historia, la fotito para el selfie para poder publicarlo ahí en el Facebook. No, nada que ver. No tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver. Se han hecho infinidades de evaluaciones estructurales sin análisis estático no lineal y sin análisis tiempo-historia. Entonces, no es eso. Ahorita tenemos esas herramientas, pero no es eso. Es el tener la experiencia, es el tener las capacidades, es el entender muchos comportamientos de las estructuras. Y es un poco de lo que vamos a hablar ahora.
Por ejemplo, en este caso de acá vamos a hablar sobre métodos cualitativos y cuantitativos. Existen los métodos cualitativos y cuantitativos para el análisis de la vulnerabilidad estructural. En realidad viene a ser esta parte, la vulnerabilidad estructural. Nosotros debemos recordar que tenemos la parte de vulnerabilidad, la de peligro y el riesgo finalmente. Vulnerabilidad está relacionado con las edificaciones y el peligro está relacionado con la demanda que puedan afectar a las edificaciones y el riesgo vendría a ser el producto de estas, ¿no? Cuenta con varios grados de complejidad dependiendo del objetivo. Esto también les comento, y me disculpan, es difícil ver todos. En el caso del curso que hacemos, lo hacemos lo más extendido posible, pero aún así no vemos todos los casos. Es muy difícil. Tratamos de ver los casos más repetitivos, más aplicados que van a tener en el, en su vida profesional, los que podrían ser más utilizables y si se deja un poco el fondo y la teoría para que si necesitan revisar otros, lo puedan revisar y les sea accesible, les sea de fácil entendimiento. ¿Sí? Pero son una gran variedad. Hasta la actualidad siguen habiendo más y más formas de cómo poder revisar estos, ¿no? Los métodos cualitativos usan características generales para describir a la estructura. Un poco de los cualitativos que vamos a usar, vamos a ver un poco de inspecciones, de fichas, de algunas inspecciones rápidas que se hacen, algunas normadas, algunas no. Y ahí les voy a mostrar algunos ejemplos para que puedan tener ahí de, este, de experiencia. Ellos son generalmente asociados en algunos casos, con índices universales que han sido calibrados a partir de los daños experimentados en las estructuras existentes, permitiendo así la identificación de riesgo en términos generales y en algunos casos en el nivel de daño. Uno de estos es el propuesto por Hirosawa, Gallegos and Rivers, Meli, Astroza y más, y por Shiga. En el caso del método de Hirosawa, por ejemplo, que les voy a mostrar ahora, ha sido usado por varios países: Chile, Perú, México y Ecuador. Les voy a hablar un poco de Perú. En el caso de Perú, en los años 90, finalizando los 90, el CISMID realizó la evaluación estructural de muchos hospitales a nivel nacional y tenía que hacer de una gran cantidad de hospitales en poco tiempo. Entonces, el método que utilizó fue el método de Hirosawa un método de Hirosawa modificado para poder realizarlo. En algunos casos hicieron análisis un poco más detallados, pero el método Hirosawa es como si fuera un método para poder evaluar rápidamente, se pueden calibrar ciertos valores por ahí, y no es cualitativo ni es cuantitativo. Podríamos decir lo que sea cuantitativo por la forma como de donde proviene, pero a pesar de eso sigue teniendo ciertos índices de valor para poder clasificarlo, así que podríamos por ahí decirlo cualitativo. Podríamos llamarlo que sea un semi-cuantitativo. ¿Por qué tanto así? Porque este sí proviene de ensayos, este sí proviene de información previa, de números, de cálculos para poder evaluar su valor de esta. En la actualidad han habido tesis inclusive, tengo un colega que hizo su tesis haciendo su evaluación con el método de Hirosawa, hace, bueno, varios años atrás. Bueno, los cambios introducidos hacen que esta metodología sea válida para los estilos de construcción y materiales típicamente usados en países latinoamericanos. Eh, Vamos primero a arrancar con lo que son unas inspecciones. Le voy a contar una cierta anécdota. Por allá hace varios años atrás, habrá sido unos 4 años atrás, ¿sí? 4 años atrás. Así, en 2017, acá está. 4 años. Hace 4 años. No, 3 años, no, porque este es noviembre. 3 años. 3 años y un poco más. Me terminan invitando de un ministerio para poder postular, para poder hacer la evaluación estructural, bueno, la inspección estructural de más de 100 viviendas. Eh, Postulamos varios, terminó quedando yo, me invitó en realidad un amigo, me dijo: están postulando, si puedes postular. Postulé y quedé yo.
En la entrevista les expliqué, porque en la entrevista te empiezan a decir un poco les cuento por si les puede pasar a ustedes. En la entrevista no te dan información, solamente te dan de manera general, ¿cuál es el problema? Miren, le voy a explicar el problema es tal cosa, tal, esto, esto puede ser tal cosa, tal, esto puede ser por tal cosa. Y les empecé a explicar varios casos que podrían darse y cuál es lo que habría que hacer. Creo que eso les gustó y terminaron dándome me adjudicaron este proyecto y terminé realizándolo esto con otro ingeniero más, con el ingeniero Pedro Moscoso. Con él terminamos realizando el proyecto y reevaluamos las más de 100 viviendas. ¿Y qué es lo que nos encontramos acá? Otra cosa que al inicio uno debe de ser con un cliente es ser sincero. Yo me acuerdo que les dije al cliente, miren, si la culpa es del ministerio, yo no voy a echar la culpa, o sea, yo va a estar la información ahí, de dónde ha salido el error. Yo no voy a decir, el ministerio tiene, pero en esto va a estar la información. Este, yo no sé porque el ministerio me está contratando, voy a cambiar los datos para que no sea. O sea, y según lo que me cuentas, me parece de que sí va a ser así. No, no te preocupes, dice. Todo tú sé lo más neutral posible y realiza el trabajo. Aquí, tú concluye con lo que tiene que ser y de acuerdo a eso nosotros ya terminaremos tomando las acciones correspondientes. Ok, esa es también otra cosa por la que también acepté realizar el proyecto, porque no quería tener ningún problema. Entonces, como cuando uno hace una inspección estructural, le saca todo a las edificaciones. Hicimos edificación por edificación, más de 100 edificaciones, edificación por edificación, y por todos lados, por fuera, por la parte de adentro, por el patio, por el baño, por la cocina, el comedor, por todos lados. Aquellos que no podíamos ingresar, indicábamos cuál no se podía ingresar, qué es lo que nos habían dicho. Habíamos incluido inclusive algunas notas. Esto de acá que ven no es parte de... Estos son los apuntes. O sea, esto que están viendo acá era una base que teníamos, hicimos unos apuntes y bueno, y luego lo pasamos a limpio para poder poner los apuntes en un anexo, pero pasado a limpio. Los apuntes pasados a limpio. Estos son apuntes en realidad. Estos son apuntes que terminamos haciendo. Y muy aparte estaba ya el propio informe, ¿no? El propio informe que terminaba justificando. Entonces, hablábamos bastante de la parte estructural de cada uno de estos, siempre un cierto orden de cómo revisar estos y qué es lo que nos íbamos encontrando. Uno de los grandes problemas de las edificaciones que te encuentras es que están enlucidas, que tienen su tarrajeo, que están pintadas, que han hecho ciertas modificaciones. Por ejemplo, esto de acá es una cierta modificación que habían realizado. Algunos ya habían construido inclusive encima. Y era muy difícil poder revisar edificaciones cuando hay muchas modificaciones. He ahí donde entra bastante lo de la experiencia, ¿sí? El poder entender si realmente lo terminaron haciendo de una u otra manera. Entonces empezamos a colocar, por ejemplo, veamos uno acá, cocina, dice fisura en cielo raso a lo largo de las tuberías de luz. Mucho notamos eso desde el inicio. Une centros e interruptor y va hacia el tablero eléctrico. Esta edificación era edificaciones de ductilidad limitada. Como ustedes pueden ver acá, revisamos también toda la información que nos habían alcanzado, toda la información que nos habían alcanzado, la revisamos el día que nos pasaron la información. Nótese que en las inspecciones las estamos haciendo a inicio de mes y la información nos pasan finalizando el mes. Todo hay que colocarlo, toda la información que les alcance, toda la información de cuando hacen una visita, todo hay que apuntarlo. No puede quedar nada en boca, no puede quedar nada en boca, porque después entran problemas. Ya vieron el problema que tiene Sofía Mulanovich con su cupo para el surf, para el mundial. No está seleccionada porque le dijeron de boca que tenía cupo. Y luego cuando llega la nueva directiva, ¿cuál es el papel donde dice que tienes cupo? No hay papel. Entonces tienen que tener un poco de cuidado con eso. Siempre,
si aunque les digan algo, siempre traten de un correíto por ahí, marquen la fecha, indíquenlo, escríbanlo. En temas de evaluación estructural, cuando son directamente para los clientes, a veces no hay mucho problema, lo pueden manejar, pero hay veces que estos los utilizan para poder generar, o sea, como testigos o como peritaje para poder ponerlo como parte de un juicio. Y primero traten de averiguar si esto es así, porque si es así, hay costos adicionales. No digo que no lo hagan, pero hay costos adicionales que seguramente van a tener que ir a testificar, seguramente van a tener que ir a hacer cosas adicionales y tendrían que incluir todos esos costos adicionales. No, no es como una evaluación para poder reforzar. Es diferente a alguien que quiera reforzar su vivienda para que va a construir un piso más, dos pisos más, a diferente a que haga eso. Otro es diferente edificaciones en las cuales te contratan para que puedas tú ser el ingeniero de la edificación, porque al costado están haciendo un edificio nuevo con 2, 3, 4, 5, 6 sótanos. Entonces también sucede eso de ahí y tienen que tener cuidado con eso. Toda la información que nos alcanzaron, el cuaderno de obra lo leímos a detalle todo y obviamente resaltamos más las partes que eran de la parte de estructuras. Nos dimos cuenta con información de suelos que no tenía, estaba solamente el estudio de suelos que era orientado a fines de pavimentación y debería haber sido con fines de cimentación. En las zonas de apoyo donde tiene un momento negativo, según está acá ubicado, no hay ningún refuerzo adicional. Eso puede hacer que presente fisuras. Ya desde el proyecto se notaba anclajes de fierros en las losas que se pueden ver ahí y que era una de las cosas por la que terminaban los propietarios reclamando que por qué habían fierros de columnas y no existían columnas. Y es cierto, en un edificio de muros de utilidad limitada no existen columnas. Entonces, ¿cómo van a haber fierros en columnas? Y eran porque las habían insertado. Y esto estaba desde el proyecto, desde el proyecto. Entonces, toda la información, y miren, el análisis estructural, de la misma manera, el análisis lo habían realizado repitiendo los niveles. Y el tema de repetirlo tiene que ser congruente con el proyecto. Si tú proyectas de que vas a repetir los niveles, entonces no puedes dejar mechas de columnas, porque las mechas de columnas te llaman a hacer albañilería confinada, no a continuar con muros de utilidad limitada. ¿Me entienden? Entonces hay que tener un poco de cuidado con ello. Acá entraba un poco del tema de los proyectistas, acá entraba un poco del tema de la supervisión, que o sea, lo dejaron todo ahí, ellos siempre respondían, la supervisión respondía sí, hay que evaluar, hay que elevarlo al proyectista, hay que elevarlo al proyectista, o sea, como que querían seguir lo que dice el proyecto, pero ya el constructor le decía, oye, pero estas edificaciones tienen problemas, se fisuran, y no hay nada que hable para poder evitar estas fisuras. Y solamente supervisión decía, hay que elevarlo al proyectista. Y construcción no lo hacía. Entonces se quedó así. Y miren la cantidad de fisuras que te terminas encontrando con edificaciones con este problema. Ingeniero, pero esas son fisuras por contracción, retracción, algunas porque tienen algunas tuberías. Sí, es cierto, es cierto. O sea, arranca muchas edificaciones de utilidad limitada con fisuras sencillas, simples, pero si estas no se controlan, pueden llegar a ser complicadas, pueden llegar a ser realmente este, eh, de un daño estructural importante a las edificaciones. Y hay que tener mucho cuidado eh, con ello. Cuando haces un levantamiento estructural, tienes que marcar. Alguien que lee el informe también puede decir, pues no se entiende lo que están colocando. Así como cuando hacen los exámenes, a mis chicos les digo mucho eso, ¿no? Ustedes me muestran un examen, pero yo no entiendo lo que están poniendo. Pero ahí está, ingeniero, mire, este se va a la página de acá, este se va a la página de acá. Pero no entiendo. Ni, no hay un procedimiento claro, no entiendo. ¿Cómo puedo revisar algo que no entiendo? De igual manera, ustedes tienen que tener
un documento de tal manera de que sea un levantamiento estructural y se van a tomar una foto que se indiquen las zonas donde están tomando, inclusive marcando la foto que se ha marcado, que se ha tomado, para que puedan evaluarlo o mirarlo en esa zona, ¿no? En estas zonas de acá, estas son las fisuras de acá y estas zonas de acá son fisuras de por acá. Esta era un poco la parte del reporte, un poco del resumen, ¿no? Pero luego se hizo uno por uno. Esto fue para hacer la presentación, me acuerdo. Por ejemplo, miren, yo no es que tenga por casa tanto personal, sino que conforme nos iban íbamos avanzando, nos iba siguiendo los propietarios y los propios propietarios nos ayudaron a poder hacer la evaluación. Seguí ciertos patrones. Todo trataba de apuntar para poder después sentarme en gabinete y poder analizar, a ver, qué es lo que puede pasar. Encontré fisuras acá. Todas estas de color rojo encontré. Y todas estas de color rojo son las que están en los encuentros, ¿no? O sea, donde hay un ducto, acá hay un ducto, fisura, 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 ducto, fisura, fisura, ducto, fisura. Algunas de estas encontré por el tema del refuerzo negativo, que si bien las losas son pequeñas, pero hay ciertas zonas donde hay que colocarle un poco más en la parte superior, si no, a la falta de acero, igual van a presentar fisuras, fuertes, ¿no? ¿Cómo decirles? No es solamente cumplir el tema de la cuantía mínima. La cuantía mínima, cuando yo coloco un acero, el acero no está mezclado en el concreto. El acero está en una zona que tiene un área de influencia, una zona de influencia. Conforme se aleja del acero, pues va a tener menos influencia el acero, o sea, esa tracción va a tener menos influencia. Y si tiene menos influencia, obviamente, si hay unas ciertas tracciones ahí, se puede fisurar. Si fuera mezclado, si tuviera concreto y de alguna manera echara el acero así como un líquido, por así decirlo, mezclado con el concreto y se convierte en un concreto armado homogéneo, pues no habría ese problema. Pero no, no es así. Entonces hay ciertos temas de la ubicación del acero, de dónde vamos a ir colocándolo, ¿no? Entonces, cosas como esas encontré en algunos casos, como creo que la parte del centro, y otras cosas que eran las zonas que se estaban habiendo el cambio de losa, y ahí el tema de, de, de- de la ubicación de los cambios de volúmenes de estas. Miren acá, acá estoy yo, acá están los propietarios, acá algunos son que trabajan conmigo, creo que hay dos, tres que trabajan conmigo y el resto eran propietarios. Y les dije, marquen por favor desde donde inicia hasta donde termina la fisura, porque eso es lo que voy a mostrar acá. Y ya pueden notar que todos los cuatro de arriba son los cuatro, no, perdón, cinco de arriba son los cinco que están acá, y los tres de acá son los tres que estamos acá, ¿no? Entonces ahí se marca dónde están las fisuras más o menos. Y acá otra foto de otra, creo que en otra vivienda, creo, sí, otra vivienda, creo, y lo mismo, ¿no? Entonces, te encuentras con cosas en algunos proyectos que en algunas viviendas me encontraba con segregación, con cartón metido, plástico de, de costalillos, cosas raras que no encontrabas en otras viviendas y en estas sí las encontrabas, ¿no? Entonces todo eso sumaba. Entonces acá regresamos un poco, perdón, acá regresamos un poco confiamos en los proyectos. O sea, si una edificación tiene proyecto, un análisis estructural, mire, un análisis sísmico, tiene planos de estructuras, tiene informe de suelos, en teoría, tiene supervisión, tiene su residente, ahí, fijo, tiene su cuaderno de obra, y a pesar de todo esto, ¿confiamos en las edificaciones en una evaluación estructural? Miren lo que se encuentra acá. Miren, costalillo. Junta, no hay junta, con la edificación de lado. Bueno, todo lo que se termina rellenando ahí. Segregación. Cartón dentro de la edificación. Miren, este es y este está dentro. No sé por qué hace ahí. ¿Confiamos entonces de esto? Para completar, les voy a contar otro ejemplo. Ingeniero, pero eso es el Estado hay corrupción, que esto, sí, tienes razón, es posible, pero no quita de que ha habido todo eso.
y yo creo que cualquiera confiaría más cuando ve que hay análisis estructural, hay planos, hay supervisión, hay cuaderno de obra, confiaría bastante. Pero voy a contarle otro del lado particular, no lo he puesto acá. Eh, la mayoría de mis clientes se terminan volviendo amigos míos, una arquitecta se terminó volviendo mi amiga. Al comienzo, bueno, me contrata, nos conocemos. Ella estaba con su colega, bueno, su amiga, estaban haciendo un edificio multifamiliar de 5, 6, 7 niveles, no me acuerdo, todavía no estaba construido. Y fue hace varios años atrás, en Chorrillos, y ella me llama porque habían construido 2 niveles, 10 años atrás. Eso había sido como hace un año, 2 años, 2 años atrás creo que había sido. Y 10 años atrás, a partir de eso, había construido esos 2 primeros niveles y estaban esperando tener algún financiamiento para poder continuar con los siguientes niveles. Era un negocio que habían tenido ellas. Se habían asociado y tenían este proyecto. ¿Cuál ha sido el problema con ello? El problema es que me llaman porque encontraron fisuras y querían hacer la evaluación estructural de esto. Y ella, como es arquitecta, una arquitecta de obra, de diseño también, pero de obra, con experiencia, bastante experiencia, me dice, por si acaso, Edison me dice, yo he estado en todo momento de la obra. Tú pregúntame y yo te voy a poder guiar, me dice. Ok, por favor, los planos, ya, los planos están acá, miren, estos fueron los que se presentaron, después se modificaron, se sabía todo. ¿Cómo es esta parte de acá? Este muro de contención que hicieron acá, que esto. Ya. Se sabía la obra, se sabía, obviamente, se conocía muy bien. Uno, porque era la propietaria, dos, porque era arquitecta, y tres, porque era de obra también, o sea, tenía experiencia en esas cosas. Y también me comentó de que ella había aprendido bastante ahí, porque ella había sido muy meticulosa, muy, muy detallista. Y le digo, tengo que hacer piquetes, le digo, para poder verificar lo que me estás indicando y lo que está en los planos. Pero, ya normal, no hay problema. Y empiezo a picar unas columnas. ¿Y en las columnas por qué? Porque igual tengo que verificar los estribos, el esto. No, pero lo han colocado, como te indico. Igual permíteme picarlo por un tema de igual tenerlo evidenciado. Ok. Y acá le han colocado a tantos estribos, mira cómo está en el plano. Igual a los planos, igual lo han hecho. Yo he estado bien perenne. Listo. Picamos una columna y los estribos deberían estar a 10 centímetros en los extremos. Y estaban a 20 centímetros. Picamos, picamos y la llamo. Mira, no hay. Y picamos, pica acá. Y no había. Y lo habían colocado a 20 centímetros. ¿Cómo es posible que empezó con todo eso? Le digo, porque pasa, le digo, porque pasa. O sea, en obra, en procedimientos, hay veces cosas que no se hacen conforme uno piensa. Es por ello que existen muchos factores que nosotros utilizamos dentro del diseño, del análisis, muchas suposiciones conservadoras. Hay muchas cosas que no hacemos inclusive en la norma, porque todavía entra ese miedito de que se lo vayan a manejar así. Aún en el Perú estamos en la lucha porque se use la norma. Ingeniero, pero usan la norma. Mentira, no usan la norma. Agarran y ponen un informe que pone que están utilizando tales normas y muchas veces desactualizadas. Ponen Reglamento Nacional de Construcciones. Desde ahí ya sabes que no está usando norma. Está solamente copiando y pegando nada más. No existe Reglamento Nacional de Construcciones, es Reglamento Nacional de Edificaciones del año 2006. Y colocan y pegan. Entonces en el Perú luchamos porque se use la norma. Entonces no podemos estar teniendo tantos a veces detalles en la norma, sino más decirle usen la norma, ¿no? En la actualidad ha mejorado bastante eso, pero aún seguimos en la lucha con eso. Entonces en ambos campos sucede eso. Si sucede eso, ¿cómo hacemos? El caso de los americanos, ellos tienen una manera un poco diferente. Ellos tienen dos evaluaciones bastante rápidas, que es la evaluación rápida según el FEMAS P154, que les voy a mostrar un poquito por ahí. Y tienen dos tipos, para edificaciones que no están dañadas, que van a hacer la evaluación estructural, y para edificaciones que son dañadas después de un sismo. Les voy a dar un pequeño dato. Nosotros estamos esperando ya hace un buen tiempo
o bueno, sabemos de que va a ocurrir un sismo bastante fuerte en Lima o en el sur del Perú. No soy ningún Dos Santos ni ningún adivino ni nada de eso, es un tema de ciencia que lo dicen los que han hecho investigación en esto y lo único que hago es replicarlo. Va a ocurrir un sismo fuerte. Ya vimos que hace un par de días, creo, ha ocurrido el sismo de New Zealand, de Nueva Zelanda. Ha ocurrido uno al centro de New Zealand y dos al norte de New Zealand. Y el último ha terminado siendo de 8.1. Hay un tema de sismos ahí, de sismos premonitores, por así decirlo, que son los foreshock, que ha ocurrido ahí en New Zealand, ¿no? Eso lo pueden ver en la página del IRIS Science. Por ahí si alguno quiere introducir más en eso, me avisa para poder alcanzar la información. Entonces, estamos esperando eso, esa información que termine ocurriendo. Entonces, ¿qué pasa si ocurre un sismo? Les voy a hacer un pequeño ejercicio. Solamente ustedes están ahí, de repente, tranquilos. Pregúntenle a cualquiera, de su casa inclusive, pregúntenle lo que les voy a decir. Ahorita, en el lugar donde están escuchando, en la vivienda, casa, oficina, trabajo, posiblemente, donde estén, vivienda. Obviamente si están en la calle caminando con un celular, no, pues, en una vivienda, una edificación. Donde se encuentre, si ahorita ocurre un sismo de 8.5 grados, ¿qué sucederá con la edificación donde se encontrarán? ¿No le pasará nada? ¿Se dañará? ¿Colapsará? ¿Vivirán? Pónganse a pensar en eso, ahorita. ¿Dónde están ustedes? Y es una pregunta para todos. Lo pueden preguntar por ahí, por interno, me pueden responder si desean, me escriben por interno y me dicen colapsa. Y pregúntenle a cualquiera de su vivienda. Y hagan esas respuestas también cuando en obra les dicen esas cosas, ¿no? Cuando empiezan a decir, no, yo construyo 30 años edificaciones y nunca ha pasado nada, ¿no? Nos dicen. Les voy a decir eso. Mi casita es de adobe. Ahí está Enrique. ¿Qué pasaría con un sismo de 8.5 grados? ¿Qué pasaría? Pregúntele a sus familiares. Entonces, eso de ahí que les pregunto, ahora imagínense cuando ocurra. Van a haber obviamente muchas edificaciones dañadas, colapsadas, pero van a haber algunas dañadas que son parte del proceso de la norma, que son parte de poder recuperarlas, no necesariamente van a demolerlas. O sea, van a estar dañadas, se le va a tener que hacer la evaluación estructural, el reforzamiento estructural y van a continuar. Y van a terminar continuando. Ingeniero, ¿y eso cómo es posible? Les voy a mostrar bueno, no completo. Ustedes entran al famoso YouTube, escriben Sismit. Como les dije, les voy a hablar bastante del Sismit, un poco para que puedan ver. Entran al YouTube, le ponen suscribir, le ponen la campanita. Y les voy a mostrar un par de videos para que lo vean después ustedes con un poco más de detalle. Un primer video es voy a quitar el volumen. Este primer video no lo voy a proyectar completo, solamente lo voy a explicar. Es una edificación que se hizo en el Sismit, una edificación de 2 niveles de albañilería nueva, o sea, se construyó en el Sismit, nueva, se construyó en el Sismit con ladrillo artesanal y se hizo tal cual uno lo haría en una edificación común, en promedio, ¿no? En promedio. Y se terminó haciendo esto con corporación, un proyecto que se ganó el Sismit en conjunto con Japón y se hizo esta edificación. Sí, bueno, este es un poco, ya está terminando, pero acá está un poco el procedimiento, ¿bien? Acá se ha construido. Ok. Y esto fue en el año 2003. Y posteriormente, este es un 1, y posteriormente en el año 2009
el doctor Miguel Díaz rehabilita esa misma edificación, rehabilita esa misma edificación, rehabilita esta misma edificación. Acá está, este es el doctor Díaz, rehabilita esa misma edificación. Ahí está, rehabilita esa misma edificación. Y llega a soportar, creo, si mal no recuerdo, hasta 70-75% de la cortante sísmica después de haberla rehabilitado. Llegó a cumplir lo que uno terminaba esperando, e inclusive con ladrillo artesanal. Entonces, sí es posible eh, que tengamos edificaciones en las cuales van a ser dañadas y que posterior a un sismo vamos a tener que hacer inspecciones, evaluaciones estructurales y vamos a tener que en algunas de estas reforzarlas. ¿Sí? Estoy hablando acá de albañilería, en algunos casos de concreto, en algunos casos de acero o cualquier otro tipo seguramente. Obviamente van a haber edificaciones que no va a poder hacerse eso. El tema es que de esto, el tema es que de esto, este, lo que se espera, se lo escuché esto a un doctor, es que no alcancen las manos o la cantidad de ingenieros que tenemos en el Perú, ni siquiera contando a los que están estudiando, no alcance para poder realizar este trabajo, porque va a haber mucho trabajo que el ingeniero civil estructural va a tener que hacerlo. Entonces, vamos a esperar a que ocurra y recién nos ponemos a estudiar ahí de repente, o de repente de una vez nos ganamos un poco estos conocimientos y estamos ya preparados, ¿no? Lo que le dicen, vamos preparando ya la tierra para cuando llegue la lluvia. Entonces, es un poco por ahí. Me preguntan por acá Juan me dice, de ese proyecto de la casa ensayada, ¿se cuenta con la data experimental disponible? Se ha realizado bastante papers, bastante aplicaciones que por ahí les puedo alcanzar para que la puedan revisar. Parte de eso es de lo que les terminé mostrando en el videito al inicio, que seguramente más adelante les muestro para que puedan tenerlo. ¿Sí? Eh, Y entonces hay dos tipos, edificaciones dañadas y edificaciones que no están dañadas. Comúnmente nosotros hacemos evaluación estructural de edificaciones no dañadas, o si están dañadas son daños por de alguna reparación que nada más hay que hacer. Y es otra cosa. A veces encontramos una fisura y decimos, ah, sí, hay que hacer una evaluación estructural completa. Pero no, yo solamente quiero saber por qué el murito acá tiene una fisura. Sí, 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 pero eso es por sismo. Hay que hacer una evaluación estructural de edificación completa. Bueno, ya hay que hacerla. Y al final terminas haciendo la evaluación cuando no necesita. Yo realicé proyectos a casinos, me agarraron mucha confianza un grupo de casinos y me acuerdo que me llamaban porque los estructurales les decían que hay que hacer la evaluación completa del casino. Y yo les decía, sí, hay que hacerla porque tu casino no está muy bien que digamos, pero para lo que me estás diciendo, no. Ellos querían colocar unos racks en unas losas, pues ellos solamente colocar unas parrillas y distribuir la carga y no pasó nada. Pero sí hay que hacer la evaluación estructural, eso sí es cierto, le digo. Pero para lo que tú necesitas ahorita, no hay necesidad. Para lo que necesitas ahorita es algo local, pero para el global no se garantiza nada con el global. O sea, si ocurre un sismo, la edificación es muy probable que tenga problemas. Hay que hacerle muy claro al cliente. Y tiene muchas normativas para poder realizar esto de acá, ¿no? Por ejemplo, una de ellas son estas fichas que tienen del FEMA P154, en las cuales uno va llenando una cierta información. Tiene dos niveles para diferentes tipos de edificaciones y diferentes tipos de sismicidad. Y con esto se va evaluando ciertos índices de tal manera de saber si estos terminan cumpliendo o no cumpliendo la necesidad que uno termina teniendo. Y tienen su propio proceso. Tienen su propio proceso. En el curso lo estudiamos, no a detalle con la conclusión de realizar esto porque hay mucha aplicación de normativa americana en la cual no aplica para nuestras edificaciones. Muchas edificaciones no tienen los mismos sistemas estructurales, configuraciones estructurales, por la propia arquitectura en realidad, ¿no? No es tanto por la estructura, sino por la propia arquitectura.
Posteriormente lo que tenemos es el método Hirosawa. El método Hirosawa básicamente lo que se hace es poder obtener índices. Les voy a explicar en general más o menos qué es lo que se termina haciendo. En el caso del método Hirosawa lo que se hace es poder llevar a un cierto nivel de deformación. Poder llevarlo a un cierto nivel de deformación en el cual sea el representativo de la estructura. No lo entiendo, ingeniero. A ver, les explico. Si tengo una edificación y tengo muchos sistemas, albañilería, tengo concreto, tengo eh, una mezcla, una mezcla de estos, muros, columnas cortas, no sé. Entonces, cada uno de estos van a tener un cierto nivel de deformación en el cual más allá de eso no van a poder eh, dañarse, ya van a estar dañados. Y al contrario, otros, por ejemplo, un pórtico va a poder deformarse más. Entonces, ¿qué es lo que hace el método de Hirosawa? Poder llevar las capacidades de aquellos que tengan una mayor capacidad de formación, los terminan retornando. No lo entiendo, ingeniero. Mire, por ejemplo, el caso de la mampostería o la albañilería, que es el caso de acá, es el más básico, junto con las columnas cortas. Y los muros de concreto o las columnas se le multiplican por un cierto coeficiente de tal manera de que esa capacidad pueda equivaler a la capacidad en el nivel de deformación que la albañilería tiene. Nuevamente, las columnas, la capacidad que tienen las columnas se le multiplica por un cierto factor para poder tener la capacidad de las columnas al nivel de deformación límite que tiene la mampostería. Y cada uno de estos son capacidades, realmente son esfuerzos que se calculan ahí, son esfuerzos. Entonces, acá van dos cosas que se evalúan, lo que es la capacidad como tema de resistencia y los demás, y lo que es ductilidad. Y a partir de eso obtienen un cierto índice. Entonces, finalmente lo que se termina haciendo es obteniendo un índice de demanda y lo que tiene que terminar cumpliendo es que el índice de capacidad tiene que ser mayor que un índice de demanda, ¿no? Acá hay una hoja de cálculo que nosotros realizamos en el curso. Todas las hojas de cálculo que realizamos en el curso son libres, son abiertas. No le pongo un candado, o le pongo, si quieres modificarlo, lo modifican. Nunca le he colocado algo así. Siempre lo único que comento es los créditos, siempre los créditos, fuente y nada más. Pero las hojas de cálculo que damos en el curso siempre están libres, ¿no? No están con candadito o algo por ahí, ¿no? Siempre son libres. Entonces, acá hacemos, esta es una de varias hojitas, este es solamente la del primer nivel, se llenan varios niveles y se van colocando, se van calculando lo que son las capacidades, los coeficientes de acuerdo a las capacidades que se tengan y las ductilidades para poder obtener lo que es el índice de capacidad y luego el índice de demanda y se hace una verificación si termina cumpliendo o no. Eso es lo que básicamente hace el método de Hirosawa. El método de Hirosawa hace un índice de capacidad y un índice de demanda y el índice de capacidad tiene que ser mayor al índice de demanda. Si no es mayor, pues es vulnerable la edificación. Solamente es eso, es vulnerable. ¿Y de dónde salen estos? Si salen de valores. Si ven acá, hay fórmulas que son un poco conocidas. Por ejemplo, vamos a ver el caso de acá. Este es el de albañilería. Este es el caso de albañilería. Ingeniero, no lo reconozco. De repente lo pueden reconocer. Este de acá es el esfuerzo de corte, el V'M. Este de acá es el esfuerzo axial. Y ustedes deben de acordarse que ustedes tienen que el Vm es igual al 0.5 del V'M por el alfa, por el L, por el T, más, esto está en la norma 0.70, 0.23 del PG. Si ustedes lo dividen entre el T y el L, entre el T y el L, entre el T y el L, realmente lo que tienen es esfuerzo de corte. Y acá lo que tienen es esfuerzo. Y ahí miren, 0.25, 0.23. 0.5, 0.45. Obviamente hay otros factores por ahí adicionales que se terminan y división con los niveles de piso, pero se basan
en esfuerzos, se basan sí en cálculos, se basan en experimentos que han realizado, bueno, el método Hirasawa sale en Japón, en la actualidad ya no se llama método Hirasawa, se llama método indicial, y se han ido actualizando estos y tiene varios niveles este es el primer nivel de evaluación, el primer screening el que se está haciendo. En el caso de Japón hay varios niveles, pero de la misma manera hay mucha información de Japón, no relacionada con la información de Perú o de cada uno de los países, y uno debería de evaluarlo más o menos así. Entonces, ayuda bastante, pero a un primer nivel posiblemente, y un segundo nivel, tercer nivel, empiezan ya algunas cosas. Otra cosa interesante que tiene el método de Hirasawa, que el método inicial, son las irregularidades. También aplican irregularidades y hay irregularidades que no tienen nuestra norma y que nosotros cuando lo revisamos, lo ven los chicos y dicen, ingeniero, pero eso no está en la norma, sí. Pero eso es así que la edificación sea irregular, sí. Cuando haces una evaluación estructural, tú eres libre. Tú puedes, si no está en la norma y tú crees que tiene una irregularidad, aplícale, aplícale. Tú eres libre. La evaluación estructural, tú te estás jugando con la evaluación estructural porque tú te haces responsable de algo que tú no has hecho. Tú no has construido esa edificación. Tú no la has construido. Tú no la has diseñado, pero vas a hacer un informe que va a dar las características de esta edificación y tú te vas a hacer responsable de eso. Entonces, le tienen que sacar el detalle a una edificación en su totalidad, ¿no? Es diferente a un proyecto. En un proyecto, como le digo, ya hay unos ciertos procesos, ¿no? En el caso de los planos, por ejemplo, tenemos que hacer planos indicando procedimientos constructivos, ya, o sea, inclusive eso, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay. Tenemos que hablar, por ejemplo, de temas de encofrados. En el caso del curso hablamos un poco, no está dentro de los temas, pero hablo un poco del tema de encofrados. Yo trabajé en EFCO un cierto tiempo. EFCO es una empresa de encofrados que está en el Perú, es una empresa americana y ha hecho varios proyectos importantes, y sigue haciendo proyectos importantes en el Perú, bueno, y a nivel mundial también. Y les cuento un poco de cómo hacen esto con el tema de los encofrados. ¿Por qué? Porque es diferente hacer encofrados de proyectos nuevos a reapuntalamientos. Los reapuntalamientos son diferentes. Los reapuntalamientos, las empresas de encofrados no se hacen responsables. Las empresas de encofrados, tú tienes que darle las cargas para que ellos puedan verificar los elementos que van a hacer. Si no, solamente te los alquilan y tú te encargas de cómo colocarlos. Entonces ya no te van a dar planos para poder colocar el reapuntalamiento. Es un poco diferente a hacer un diseño, ¿no? Es cosas de ese tipo que se ven en una evaluación estructural. Es diferente. Una evaluación, un reforzamiento es diferente a un proyecto normal. Esto es más o menos, por ejemplo, esta edificación que habíamos evaluado no era vulnerable. Se tiene acá el índice de demanda, el índice de capacidad, y pues todos son, en el primer nivel está casi, casi, casi ahí, ¿no? Podríamos decir que sea vulnerable si es que somos un poquito conservadores, ¿no? Y bueno, existen las normas internacionales, este, la normatividad internacional, pero antes voy a leer algunas consultitas por acá que hay. Me dice Darwin Danilo, si quieren pueden escribirlo también en interno, y yo no digo sus nombres ni apellidos, no se preocupen. Si quieren pueden poner. Ingeniero, eh, buenas, y si se evalúa una edificación común híbrida, ¿cómo sería su evaluación? Hay N edificaciones híbridas. Eh, muchas edificaciones de albañilería que les ponen concreto. Es muy complicado ello. Primero, hay que revisar si realmente va a ser de albañilería. ¿Por qué hay que revisar si realmente es de albañilería? Porque hay veces de que eh, como solamente nos acostumbramos a revisar distorsiones cuando hacemos un diseño, hacemos la edificación de albañilería, ponemos los muritos de albañilería y las distorsiones nos cumple. Y decimos cumple. Ya, no hay problema, cumple. Oye, se cumple al final, no hay problema. Pero estos muritos de albañilería están que se esfuerzan tanto que se terminan dañando. Y como el proceso para poder revisar el daño en el muro de albañilería demora un poquito más, a veces no lo hacemos. Y terminamos dando ciertas reportes que no son los correctos. Comúnmente cuando tienes muro de albañilería, siempre que termina de cumplir la densidad de muros,
Eso es un buen indicador de que tienes una buena cantidad de muros y no se van a dañar. No se van a dañar. No es por el tema de distorsiones, no es por el tema de distorsiones. Con menos muros, de una densidad de muros, capaz que te cumplen las distorsiones. Es más por un tema de resistencia. Es más por un tema de resistencia. Si hay albañilería, yo recomendaría que lo lleven a un nivel de albañilería y a partir de eso puedan evaluar, porque va a ser el primero que se va a dañar. Muy, muy parecido al ejemplo del método de Hirosawa, ¿no? Luis Tejada dice, ¿tener un diafragma flexible podría ser una irregularidad a tomar en cuenta para una evaluación de ingeniero? Claro que sí, porque podría generarte El tema de las irregularidades es la incertidumbre. Realmente no evaluamos la irregularidad. Lo único que hacemos es castigar nuestro análisis sísmico. Es castigar nuestro análisis sísmico, no es evaluar la irregularidad. Entonces, un diafragma flexible podría ser castigar, ¿por qué? Por la incertidumbre que podamos tener en las edificaciones, ¿no? Juan dice, ¿qué significa TIR de la normativa ACE? Nivel, es el nivel. Son 3 niveles en la norma ACE. Hay 3 niveles, que creo que está por acá. Es nivel nada más. Nivel 1, nivel 2, nivel 3. Son niveles. Ok, sigamos. Entonces, bueno, tenemos un poquito de ello. Voy a correr un poquito porque se me está yendo un poco el tiempo hablando de varias cosas. La normativa ACE, voy a resumirlo un poco acá, la normativa ACE ha terminado siendo, la última que se tiene es la ACE 4117, en la cual termina resumiendo mucha información previa. El caso de las normativas americanas, que los reportes en realidad es un poco medio complicado explicar esto, pero ellos sí lo han terminado ordenando. Por ahí por los años, los 90, finalizando los años 2000 y hasta la actualidad, han terminado ordenando mucho su información. Y en la actualidad han terminado uniendo muchos de estos documentos para poder tener un solo documento, como este documento que se tiene acá. Entonces nos vamos a encontrar muchas veces muchos documentos, FEMAS de un montón de tipos, en los cuales ya no son aplicables porque ya están resumidos acá. Muchas cosas que se han eliminado, y muchas cosas que se han evolucionado, y muchas cosas que han continuado. Entonces, por ejemplo, el famoso FEMA 356 y el ATC 40 no se usa. A pesar de que muchos enseñan con eso, no se usa. ¿Por qué? Porque el FEMA 440 terminó actualizando estos de acá. Terminó haciendo como 1800 modelos estructurales, en el cual terminó actualizando los coeficientes para el método de los coeficientes del FEMA 356 y terminó actualizando lo que es el amortiguamiento y el periodo efectivo para el caso del espectro de capacidad que está en el ATC 40. Entonces, hay cosas que van evolucionando y que como tenemos mucha información, a veces nos quedamos, ¿y cuál terminar usando, no? Es recomendable usar obviamente lo que está al final. El único tema es que no todo aplica con las normativas o con nuestra realidad. Es por eso que el ATC 40, por ejemplo, esa metodología del espectro de capacidad, aún, inclusive el FEMA 440, aún sí nos ayuda porque lo podemos como que actualizar a nuestra realidad. Pero tenemos que entender qué es lo que hace, no solamente hacer un programa. El programa no va a poder decir, tú eres Perú, ok, voy a modificarme a Perú y ya toma el resultado como Perú. No puedes hacer eso, ¿no? Ahí sí tienes que meter un poco de mano. Entonces, lo que hay para el caso del diseño por desempeño son diferentes niveles de sismo para poder hacer un análisis un poco más sofisticado a unos niveles de sismo que se han terminado evaluando. Hay unos niveles de desempeño de las edificaciones que finalmente terminan, uy, no está, los niveles de desempeño que son estos acá. Operacional, ocupación inmediata, seguridad de vida y prevención de colapso. Y con los niveles de sismo puede llegar a tener lo que es o los objetivos de desempeño. Acá lo que les iba a mostrar un poco era lo del desempeño estructural. El comportamiento que nosotros revisamos es de los componentes estructurales, no es de los pisos. Les voy a explicar un poco. Cuando uno hace una investigación y trata de poder representar modelos, o sea, las edificaciones, inclusive modelos estructurales, representarlo en cosas muy sencillas, el famoso sistema de un grado de libertad.
Y se han hecho mucha investigación con estos sistemas. En la actualidad se siguen haciendo. Y a veces la información que se tiene son de estas. Pero en la realidad uno no puede revisar solamente un sistema de un grado de libertad. Por eso es que se termina extrapolando esto al sistema de varios grados de libertad. Y se termina esto extrapolando inclusive al sistema de varios grados de libertad, considerando ya los elementos, un sistema en 3 dimensiones y todo esto, ¿no? Entonces, cuando uno hace, por ejemplo, una evaluación, a veces quiere evaluarlo por piso y saber la capacidad que tiene el piso, que no está mal. Pero hay veces que un componente con otros componentes podría dar un cierto promedio en los cuales un componente está bien dañado y el otro componente no está dañado, y en el promedio para el piso podríamos decir que está en el intermedio. Les voy a mostrar algo que realicé para el SISMIT. Lo presentamos para la evaluación de, de- del efecto de la bidireccionalidad en ángulo de incidencia, considerando el diseño por desempeño, verificaciones de albañilería como estas. El ángulo de incidencia se refiere a la aplicación del sismo, la dirección en la cual ésta se va a terminar siendo aplicada, y la bidireccionalidad a considerar ambas direcciones, no solamente una dirección como comúnmente hacemos en los diseños. Esto es un poco lo que les comentaba del SISMIT. Ustedes pueden entrar a el SISMIT, pueden escribir acá SISMIT, la primera opción que les sale, y ustedes pueden descargar información. Acá, observación sísmica, está Redasis, si quieren entrar, y en Redasis pueden descargar los que son los registros sísmicos que ha leído eh, la Red Nacional del SISMIT. Y pueden entrar acá, por ejemplo, donde está la base de datos de ensayos que se han realizado, y podrían entrar acá para poder tener cierta información si ustedes desean. Análogamente hay publicaciones que se hacen, que ustedes podrían entrar. Vamos a ver si está por acá, publicaciones, y ustedes pueden descargar, ¿no? Hay bastantes publicaciones en las cuales pueden ustedes leer, si es que necesitaran de repente alguno que se aplique, para que lo puedan referenciar. En temas de valor, mira acá por ejemplo está reforzamiento de muros de albañilería. Y acá hay de varios tipos que pueden ustedes encontrar. Están también, creo que, informes técnicos en los cuales ustedes pueden revisar si están interesados. Entonces, eso es lo que un poco presento por acá, lo del SISMIT. Acá está lo de Redasis, donde pueden descargar los registros. He descargado un registro del año 74. Lo terminé escalando para poder obtener al espectro objetivo de la norma E030 género, pero la norma E030 no tiene colita. Sí, pero para el tema de escalamiento de registros sísmicos sí. Y se terminó escalando, y había hecho yo una investigación anterior con el doctor Luis Quirós, y habíamos determinado de que el ángulo de incidencia daba con la dirección perpendicular que formaba el epicentro con el, la estación acelerógrafa, o sea que iba un poco relacionado a las ondas de corte. Sin embargo, para esta investigación esto un poco se desmintió, solo que es claro que para una investigación, ¿no?, habría que hacer más modelos de estos, ¿no? Se utilizó los espectros de peligro uniforme para poder evaluar diferentes niveles de sismo, y se hizo una edificación como esta, ¿no? Esta es la edificación de albañilería en una dirección y pórticos en la otra dirección. ¿No se escucha, muchachos? Por ahí Carlos Poma me dice no se escucha. ¿Los demás se escuchan? ¿Sí se escucha? Allá. Cualquier cosita me escriben por ahí. Muchas gracias, muchas gracias. Por ahí cualquier cosita me escriben por ahí. Si tienen problemas ahí, de repente los demás no tienen, de repente salir, volver a entrar, y a veces ayuda eso. Acá hay un poco de lo que ha hecho la investigación, la ingeniera Cárdenas, el doctor Roy Reina, el ingeniero Estacio y el doctor Zavala, en las cuales se hace una implementación de los muros. Es parte de la data que les he mostrado, que ustedes pueden descargar, y se hace una curva tetralineal para poder obtener lo que son curvas de, bueno, en esta investigación acá fueron esfuerzos máximos. Y luego posteriormente el doctor Díaz con el doctor Zavala, la ingeniera Flores y la ingeniera Cárdenas terminaron realizando en sí ya una curva de capacidad
tetralineal con niveles, con límites, ¿no? De el agrietamiento, fluencia, el máximo y el último, ¿no? Y con esto podemos evaluar o realizar lo que son análisis estáticos no lineales. Y bueno, ya con la experiencia de cada uno podría utilizar con cierto curva histerética un análisis dinámico tiempo-historia, ¿no? En este caso acá está, bueno, justamente lo que les comenté, la data donde pueden sacar información, acá está. Y esta es otra investigación que hizo el doctor Zavala con el doctor Díaz, ingeniera Flores y ingeniera Cárdenas, sobre los límites de desempeño, ¿no? Ocupación inmediata, seguridad de vida, prevención de colapso y el colapso. Esto para edificaciones de albañilería. Esto para edificaciones de albañilería. Me pregunta por acá Omar Cárdenas, ingeniero, buenas tardes. ¿Cómo modelaron los muros de albañilería? ¿Qué mostró hace unas diapositivas atrás? Ah, no. Esto es lo que yo he hecho. Y me baso, me apoyo de la data, que es lo que siempre hacemos. No me apoyo de la data de este paper y de este paper. Ay, perdón. De la data, bueno, de Smith y de este paper. Me apoyo de esos papers para poder evaluar mi edificación. El que yo hice, yo lo hice con elementos link, elementos enlace, y coloqué ahí la información que está en los papers. O sea, el comportamiento tetralineal acorte que tienen los muros. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hicieron en los papers? De diferentes maneras. Ahí en los papers hay modelos de elementos finitos, hay modelos de sistemas de un grado de libertad, sistema de varios grados de libertad, de diferentes maneras como lo han hecho en los papers. Es diferente lo de la investigación a lo que yo he aplicado, ¿no? Por ejemplo, hice un análisis tiempo-historia. Este es en el caso de los muros. Hice varios ángulos de incidencia y en el ángulo de incidencia, creo que acá, en este ángulo de incidencia de 75 grados, termino llegando a colapso un poquito más y llego a pasar a colapso en la parte de acá. Sin embargo, si yo, acá está bastante pasado de colapso, pero sin embargo, si yo evalúo solamente el último nivel, que muchos hacen, he visto que muchos solamente evalúan el último nivel, o sea, cómo se desplazó el último nivel de la edificación, no llego a colapso. En teoría estoy en seguridad de vida, creo que prevención de colapso por ahí. Entonces, esto era un poco lo que quería mostrarles con el tema de los componentes. Con el tema de los componentes, muchas veces hay que ver el componente para nuestros casos cuando vayamos a evaluar, no solamente ver de manera global. Si está bien de manera global, para los investigadores nos ayuda mucho, porque nos da información para aquellos que van a hacer la evaluación a detalle, puedan revisar el detalle o puedan complementarse con otros papers, y hay que tener un poco esa diferencia. Hay que tener un poco esa diferencia. Eso es lo que les comentaba, de que ayuda un poco el haber hecho proyectos y ahora investigar, ¿no? O sea, la necesidad del proyectista es diferente al del investigador. El investigador necesita dar herramientas a los que van a aplicar esta información, ¿no? Ok, entonces, bueno, acá a partir de esto se pueden evaluar diferentes niveles de desempeño, ocupación inmediata, seguridad de vida, prevención de colapso, y se pueden llevar a lo que es objetivos de desempeño, que bueno, nosotros también lo conocemos bastante, estos, ¿no? Análogamente, el AC4117 en una de las partes indica algo muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos información de albañilería, que es lo que más está investigando ahora. Y si dice, se permite observar la curva de capacidad a partir de la respuesta cíclica obtenida experimentalmente. Cuando no se cuenta con información relevante para obtener el comportamiento inelástico y obtener la curva de capacidad de un componente, deberá obtenerse esa información a partir de ensayos experimentales. Entonces, lo que hemos estado haciendo hace rato, que les comenté, lo que les mostré que se podían hacer, así es como debería de poder aplicarse, ¿no? Y es lo que se termina haciendo. Está también la revista Tecnia, acá tienen la página, pueden escribir Tecnia Uni en el
Acá, igual manera, pueden escribir Tecnia, UNI, en el Google, le dan clic, van a lo que son archivos. Yo prefiero muchas veces darle así la información, porque de esa manera ustedes mismos pueden descargarla. Y bueno, acá pueden entrar acá, edición especial de ingeniería sísmica, y van a salir varios de los artículos que se realizaron en el aniversario del SISMI en el 2019 y que son descargables, PDF, son libres, de libre descarga, ¿sí? De los papers que les acabo de comentar están acá. De los papers que les acabo de comentar están acá. Son de libre descarga, para que lo puedan ustedes tener. Bueno, estos son el caso de los muros ensayados en el caso del SISMIT. Se han ensayado para poder evaluar esta curva tetralineal de 4 líneas. Se han terminado calibrando con curvas histeréticas, de tal manera de poder tener una curva envolvente para diferentes estados. Y esta es la formulita que se usa para poder obtener esta curva tetralineal. Con esta curva podemos hacer unos análisis estático no lineal y un análisis dinámico tiempo-historia, bueno, con ciertas suposiciones adicionales que el ingeniero estructural debe tener. Esta es la casita que les había comentado, él es el doctor Miguel Díaz, él es actual director de investigación del SISMIT. Y así es como terminó la edificación. Miren, así es como terminó la edificación. Bueno, me queda poco tiempo, pero voy a tratar de hablar un poco y a mostrarle algunos resultados del análisis estático no lineal y el análisis dinámico tiempo-historia. En el caso del análisis estático no lineal, esta es parte del FEMA 440, hay, como les comentaba, diferentes cosas cómo poder realizarlas. Puede ser un modelo de un grado de libertad, de varios grados de libertad o detallado. Comúnmente nosotros lo que revisamos es el detallado para poder obtener lo que son los elementos en los componentes. Sin embargo, no podemos hacer el detallado un análisis estático no lineal. ¿Cómo que no? Si yo lo hago. No, es que lo que nosotros hacemos en realidad es uno de un grado de libertad. ¿Cómo que hacemos un grado de libertad? Yo no hago un grado de libertad. Sí, cuando uno hace una suposición de fuerzas equivalentes y mide un solo nudo de control, está haciendo como que un reemplazo de esta y evalúa el punto de desempeño. En ese punto está haciendo como que un reemplazo de eso. Y luego a partir de esa información lleva la información a los elementos. Lleva la información a los elementos. ¿Me van entendiendo? Más detallado inclusive es que si yo lo viera piso por piso, con un sistema de múltiples grados de libertad, y más detallado sería poder ver los componentes. Pero no hacemos eso. O sea, nosotros hacemos uno de un grado de libertad, que es una edificación en el último nivel, le aplicamos la fuerza, todo se comporta como un todo, y luego después de eso terminó teniendo la información para poder darle al detalle. Y en el caso de utilizar registros sísmicos, pues podemos utilizar de la misma manera. Lo bueno en el caso de utilizar para un análisis de dinámico tiempo-historia es que podríamos hacerlo inclusive en el caso del detallado. No necesitamos hacer simplificaciones como estas. Es por eso que el dinámico tiempo-historia hasta el momento se termina siendo de los más factibles para poder hacer ciertas comparaciones, ¿no? El método de los coeficientes que nace en el FEMA 356 y se termina evolucionando, básicamente lo que hace es obtener para un cierto rigidez efectiva, un cierto periodo efectivo, y este es lo que es el espectro de desplazamiento relativo, ¿sí? El SD. Solamente que el SD es igual al SA entre el W cuadrado. Y bueno, se reemplaza el W, que es la frecuencia angular, por el periodo y se tiene acá. Y luego lo que se hace es multiplicarle por coeficientes, solamente es multiplicarle por coeficientes para poder llevarlo a cada uno de los, de los efectos que cada uno de tiene. Lo que ha hecho FEMA 440 es poder evaluar uno por uno cada uno de estos coeficientes para poder actualizarlos. Y estos se han terminado actualizando, que los pueden revisar un poquito más adelante. En el caso del método de espectro de capacidad es un poco más interesante, es como si fuera una fotografía
del daño que tiene una edificación considerando un comportamiento de un ciclo de un modelo bilineal. Se tiene el daño de esta, bueno, el- la energía de deformación que se tiene en este caso para una carga monotónica en este punto que se tiene acá, y el otro sería la energía que libera un ciclo de daño. Y con esto uno puede evaluar un nuevo amortiguamiento. El amortiguamiento lo que básicamente hace es poder eh, actualizar lo que es el espectro de demanda. En resumen, en el método de los coeficientes, básicamente lo que se hace es utilizar coeficientes para poder obtener un cierto punto de desempeño. En el método de espectro de capacidad, lo que básicamente se hace es unir el espectro de demanda con el espectro de capacidad en un cierto punto, de tal manera que ese es el punto de desempeño. Este es un método iterativo. ¿Por qué iterativo? Porque se va actualizando el espectro de demanda conforme se va dañando la estructura o conforme está dañada la estructura. ¿Sí? Básicamente eso. Este de acá se obtiene vía coeficientes, que cada uno de los coeficientes tiene información que va actualizando la información inicial de un análisis lineal elástico normal. Y este de acá básicamente lo que hace es unir lo que es la demanda, coincidir la demanda con la capacidad, pero la demanda se tiene que ir actualizando porque la demanda se actualiza según el daño que tenga la estructura. Básicamente es eso. Este es el método de coeficientes modificado que da el FEMA 440, hizo algunas actualizaciones a los coeficientes e inclusive eliminó, miren, el C3 lo terminó eliminando y lo terminó agregando en un cierto límite que tenía que tener. Me preguntan en interno, ingeniero, respecto a la elaboración de curvas de fragilidad, ¿cuál es la pregunta con respecto a eso? O sea, se puede hacer de acuerdo a un análisis, se puede hacer mediante el HASUS, que también te da cierta información para poder calcular estas. Puedes obtener de diferentes maneras la curva de fragilidad, que básicamente son el tema de daño con una cierta demanda que pueda tener un cierto proyecto, ¿no? En interno me dice, ingeniero, en edificaciones de albañilería, ¿es correcto utilizar el amortiguamiento de 5%? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta con el tema del amortiguamiento. Sí, no. ¿Por qué? Porque, ¿por qué sí? ¿O por qué no? No porque es incierto, sí porque es incierto. No porque tendríamos que evaluar, o sea, comúnmente el amortiguamiento que se calcula acá, así con esta formulita que se tiene acá, esta formulita se calcula en cada ciclo de histéresis. Cuando ustedes ven acá, cada uno de estos daños que ven, cada uno de estos ciclos de histéresis que se hacen en los ensayos, se puede ir evaluando el amortiguamiento en cada uno de estos pasos y se puede ir revisando cuánto va disminuyendo lo que es el amortiguamiento, perdón, aumentando lo que es el amortiguamiento de esto debido al daño, va reduciendo lo que es la rigidez, perdón. Entonces, sin embargo, el tema del amortiguamiento, este famoso 5% que nosotros utilizamos, es un poco relativo. ¿Por qué? Porque no se tiene información a detalle. No lo entiende, ingeniero. El amortiguamiento es un amortiguamiento viscoso equivalente que nosotros utilizamos, que le hemos dado un valor del 5%. Entonces, este valor de acá no lo podemos discriminar. O sea, ese amortiguamiento es por muchas causas. No se puede discriminar así rápidamente. Entonces, el decir que es 5% estaría mal. El decir que no es 5% también que está mal, porque no se tiene la información suficiente como para poder discriminar esto. Es una parte de una metodología que uno hace. Es decir, cuando hace un análisis lineal elástico, uno quiere evaluar ese amortiguamiento natural que tienen las edificaciones, que puede estar evaluado en un 2% más o menos, y luego le puede agregar pues un amortiguamiento adicional que puede ser inclusive un poco más de lo que debe ser, debido al daño de la estructura. En un análisis lineal elástico, pensando en criterios no lineales, está pensado así, un 2% pongámosle de la parte natural y un 3% por así decirlo, de la parte que se dañaría, y así lo evaluamos. Por ejemplo, podría decirse para un nivel de sismo bajo, ¿está bien utilizar 5%? Ahí sí podría decir que no. ¿Por qué? Porque para un nivel de sismo bajo
pues no estaría entrando el daño de la estructura y no podría llevarlo a un 5%. Debería de tener un 2% o algo así. Cuando haces un análisis no lineal, en el análisis no lineal tú evalúas el daño de la estructura. Entonces, como tú evalúas el daño de la estructura, tú ya no hay la necesidad de agregarle ese adicional debido al daño. Por eso es de que comúnmente se usa un amortiguamiento solamente del 2% en esas estructuras. Pero evaluar exactamente cuánto es este valor es muy variable. Entonces, ¿es correcto o no es correcto? Yo creo que para efectos prácticos es correcto hasta el momento. A menos algún criterio adicional pueda tener algún ingeniero estructural, pero es correcto yo creo que hasta el momento. Así debe de ser. No, ni siquiera debería estar en un amortiguamiento viscoso, o sea, se hace como un amortiguamiento viscoso equivalente, pero no necesariamente tiene esas características, es una practicidad que hace el ingeniero estructural para el cálculo estructural. Muy buena pregunta. Eh, en interno me dice, buenas noches, ingeniero, ¿cuál análisis no lineal es el más conveniente? Todos, para realizar la evaluación estructural. Todos. Lo que pasa es que depende de la edificación. Si tengo una estructura irregular, no se usa análisis estático no lineal. Si no tengo una edificación con diafragma semirrígido flexible, no se usa el análisis estático no lineal. Si no tengo registros sísmicos suficientes como para poder hacer un análisis tiempo-historia, no se usa un análisis tiempo-historia. Si no tengo las características de histéresis de los materiales o de componentes o de la propia estructura o algún piso, no puedo usar un análisis dinámico tiempo-historia. O sea, en realidad depende de los recursos que nosotros tengamos. No es de gratis hacer esto de acá. Por eso es mucha información. En el curso, por ejemplo, lo que nosotros hacemos no solamente es, ¿sabes qué? De acá te pasas a esto, ¿no? Les voy a mostrar ahorita un videito a los que no vieron de cómo es una sesión en el curso, ¿no? Y me dice por acá, el tiempo historia con registros deberían considerarse para ello. Bueno, creo que ya respondí un poco con lo que comentaba, ¿no? Bueno, este es un ejemplo de un análisis estático no lineal bastante sencillo. Utilizo lo que es el programa Estera 3D. El programa Estera 3D es el programa realizado por el doctor Taiki Saito. El doctor Taiki Saito es doctor, profesor de acá, justamente de la Universidad de Toyohashi, de la Universidad de Toyohashi. Él es el autor de este programa y lo va actualizando. Me agrada bastante el programa porque es bastante práctico, bastante rápido. Pueden ver, y lo otro es que es de libre acceso. Es bastante educacional esto. Es tan rápido como poner algo como esto, abrirlo, y acá ya coloqué columnas y vigas y solamente me queda poner alguna cierta información acá, de dimensiones, de luces, de lo que yo quiera. Y con eso poder, no sé, pues algo como esto y como esto, no sé. Y con eso ya estaría haciendo un análisis no lineal, aunque ustedes no crean, ¿no? Un triangular, y podría revisar la curva de capacidades. Es bastante práctico, bastante rápido. Una de las cosas que tiene el análisis no lineal cuando no lo revisas al detalle es que de todas maneras sí te va a ayudar a dar una idea de la edificación que vas colocando. Sé que va a haber muchas preguntas con lo que acabo de mostrarles. ¿Pero cuál es la columna? ¿Cuál es la característica? Sí, hay muchas preguntas, pero ahorita les voy a decir. Una de las primeras cosas que tienen las edificaciones en el análisis no lineal, eso sí te va a ayudar bastante, es a darte una mejor idea. ¿Por qué? Porque a veces los criterios no lineales los tenemos en base a lo que los ingenieros nos dicen o en base a lo que nos han enseñado por ahí en la universidad, lo que hemos leído por ahí, pero nunca hemos visto análisis no lineales y no podemos coger criterios no lineales de algo que no hemos visto. Entonces, a mí me parece un programa muy practicísimo. Puedo colocar inclusive un registro sísmico, si me permiten. Vamos a ver por acá. Voy a poner una onda, el sismo de Kobe. Puedo poner en una dirección, puedo poner en dos direcciones, puedo hacer el tridireccional inclusive si deseo. Y bueno, podría amplificar un poco la onda. Y poder hacer acá voy a agrandar un poco para que lo puedan ver. Y se está moviendo de acuerdo al registro. Siendo que es un piso, por eso es que no voy a aumentarle un poco exagerando.
Y ahí, bueno, exagerando un poco, podríamos revisar inclusive la histéresis. Y bueno, y más detalle, bueno, que exagero bastante, creo. Le he puesto 4 veces. Ahí está, un poco. Entonces, lo bueno es que te puede dar una muy buena idea. Y obviamente, si tú detallas la información, este es el programa Estera 3D, si tú detallas la información, obviamente te puede dar información detallada de esto. En el caso del Sismit utilizamos mucho este programa. En el caso de, bueno, mi personal, ahora en la universidad, obviamente utilizamos bastante este programa y utilizan acá en Japón bastante. El doctor Taiki Saito recibió un premio justamente en el tema de educación por el programa. Es muy educativo el programa para poder, para los que van a realizar, van a estar en esta rama, ¿no? Me pregunté, ¿ese programa en qué lenguaje de programación se hizo? Fortran. Este de acá se terminó realizando ahí, este de acá. Es básicamente una edificación de 12 niveles, estas distancias, algunas medidas de columnas que actualicé por ahí. Traté de cumplirla con la norma, tiene un periodo de 0.8 segundos, tiene estas otras características. Y lo que hice fue como el Estera te da la viabilidad, esto es parte del Estera también del manual técnico. El manual técnico hay mucha información libre que puede leerse. Este, Solamente para poder completar, ustedes lo pueden descargar directamente, pueden poner Estera 3D RC, escriban, y creo que es este de acá, ¿está? Research, y acá está el Estera 3D, y ustedes pueden poner software y pueden descargar el programa, que es de libre acceso, no tiene licencia. Es otra cosa interesante. Y acá pueden ver el manual, y hay mucha información en el manual si es que tienen dudas de lo que se hace en el programa. Acá te dice, inclusive, miren, los pasos de poder generar la curva de histéresis que forma. Ustedes pueden leer ahí la información. Bueno, solamente eso para poder complementar. Y bueno, lo que hice acá fue con diferentes patrones de carga. Acá hice una carga triangular, tuve el punto de desempeño, hice luego la actualización de cada uno de los espectros. Luego obtuve, con el punto de desempeño, obtuve las deformaciones en cada uno de los niveles y obtuve una curva como la negra, color negro, curva de color negro, acá. Esa curva de color, perdón, esta curva de color negro son los niveles donde se encuentra, en el punto de desempeño, donde se encuentra cada piso, donde se encuentra cada piso. Luego lo hice con una carga uniforme, como la que ven acá. Esta es la otra curva de capacidad. Pero la curva de capacidad modifica con el patrón de carga. Ahora vamos a ver. Obtuve el punto de desempeño y obtuve también lo mismo en el punto de desempeño donde se encontraban todos los niveles. Igual la curva de capacidad con el UBC del año 97, que es la norma que nos regía, la norma 030 del 2006, 2003, 97, que utilizamos en esos tiempos, el punto de desempeño, y lo que obtuve lo mismo. Luego lo apliqué con la actual norma 2018, utilicé que es prácticamente lo que se hace en la norma ACE, y obtuve lo mismo. Y luego hice utilizando la primera forma de modo y obtuve lo mismo. Y luego comparé. Noten que las curvas de capacidades para el caso del triangular del primer modo y del UBC para la edificación que estoy haciendo no es siempre. La del UBC vendría a ser la norma del 2003-2006. Se parecen bastante, miren. Y la uniforme y el ACE, la que utilizamos actualmente en nuestra norma, se parecen un poco, pero van diferenciadas. Estas líneas que están acá es el punto de desempeño. Para las curvas de capacidades con esta de acá, el punto de desempeño es este y el otro es, el punto de desempeño es este de acá. Entonces, ¿varía? Sí varía. O sea, las patrones de carga pueden variar, la curva de capacidad pueden variarse, el punto de desempeño puede ser más o menos. Esta edificación es una edificación regular, bastante regular, o sea, no he hecho cambios de columnas ni vigas, es solamente un ejemplo bastante práctico para poder tener una idea, pero a pesar de eso, hay cierta variación. Le agregué inclusive, considerando lo que son registros,
un sismo simulado que ahorita más adelante les voy a mostrar, y con el sismo simulado hice lo mismo y obtuve lo que es el espectro, el punto de desempeño, y obtuve lo mismo. Interesante, lo que obtuve acá fue muy parecido a los casos anteriores. Lo otro es el análisis dinámico no lineal. Para el caso del análisis dinámico no lineal, lo que necesitamos son registros sísmicos. Muchas veces lo que no tenemos son registros sísmicos, y lo que se hace es el sismo simulado. Ustedes ahí en la página que les he mostrado del Stera 3D, se encuentra lo que es el Stera Wave. El Stera Wave, ese es otro programa en el cual se termina calculando lo que es un registro sísmico. Básicamente lo que se hace es obtener un espectro objetivo. Con el espectro objetivo, en base a ciertos supuestos que están también en el manual técnico, se terminan calculando lo que es el espectro de Fourier, y con el espectro de Fourier se termina calculando lo que son este, los valores de los registros sísmicos. Y luego esto se va ajustando de acuerdo a las fases, de acuerdo a la norma japonesa, que ellos dan una cierta fase para poder calcular el registro, o de acuerdo a un sismo real. Este fue, por ejemplo, para un sismo real, y este fue para un caso simulado. Y se obtuvo lo que son las curvas en cada uno de los pisos, y lo que pongo en color negrito son las curvas envolventes de estas, ¿no? Son las curvas envolventes de estas. ¿Para qué hago esto? Para que al final termine sacando estas curvas de capacidades, y estas curvas de capacidades las termine, no sé si está por acá, sí, termine sacando los puntos de desempeño, y terminé evaluando solamente los puntos de desempeño en cada uno de los niveles. ¿Qué pasa con el análisis tiempo-historia? Con el análisis tiempo-historia, que es la de color rojo, tiene menos demanda que un análisis, obviamente esto está estirado, ¿no? Pero tiene menos demanda que el análisis estático no lineal. ¿Qué es estos de acá? Estos que no eran tan representativos, que eran el uniforme y el ACE, se escapan un poco más, pero a nivel de distorsiones, pues tienen hasta cierto nivel. Y este de color azul, un poco que es el que se escapa, porque uso las fases de un sismo real, de una edificación real. Entonces, esto habría que terminar calibrándolo, ¿no? Pero, bueno, se puede concluir acá de que el análisis dinámico tiempo-historia para una estructura regular como esa, una unificación de periodo de 0.8 segundos, tiene menos demanda que uno de un análisis estático no lineal, ¿no? Bueno, voy a leer algunas preguntitas por acá. Me dice Luis Tejada: ingeniero, una duda, ¿los registros del CIMI están en base a suelo rígido tipo 0 S1? Muy buena pregunta. Y la respuesta en realidad está bastante lógica. Se explica también eso en el curso. este, los estaciones aerográficas que tenemos en el Perú hasta el momento son estaciones aerográficas en la superficie del terreno, por lo que están contenidas el tipo de suelo. Existe la red nacional que la incentiva bastante el doctor Jorge Alba, con la unidad de posgrado de la UNI, la Facultad de Ingeniería Civil. Él la termina incentivando bastante, y ahí sí muestra lo que es los tipos de suelos. Sin embargo, esos tipos de suelos es solamente de donde se ha desplantado la estación oceanográfica. Falta hacer todavía una clasificación real del tipo de suelo. Entonces, realmente cuando uno va a utilizar, uno debería de revisar el sitio donde ha sacado, para ver la influencia del tipo de suelo ahí. Al inicio, cuando se empezaron a hacer, ese es en general, a nivel de Perú, ni siquiera solamente Redasis, en general, hay muchas redes nacionales. Está la del IGP, está la de esta que les digo, y está la del SISMIT. Estas tres son libres. Ustedes pueden entrar, sacan la información. Hay otras redes a nivel nacional que son obviamente privadas, porque son obviamente de inversiones privadas, como es el caso de ¿cómo se llama? De este
creo que la Católica, creo que también tiene una red nacional, pero es privado y obviamente fondos privados y para las investigaciones que ellos realizan. Y creo que otras empresas de igual manera, ¿no? Pero estas tres, la del IGP, la del el doctor Jorge Alba con la unidad de posgrado y la de Redacción son libres, pero están a nivel de terreno. A nivel de terreno. Hay ciertas microzonificaciones que se han realizado dentro de las posibilidades que se han hecho y se han clasificado ciertos tipos de suelos que se pueden un poco traslapar con estas para poder tener un poco la información de ello, ¿no? Bueno, lo que les presento acá, permítanme por favor unos minutos adicionales nada más, sí, les agradecería bastante, es presentarle un poco el curso. El curso, es un curso bastante completo de evaluación, rehabilitación y reforzamiento de estructuras, muy, muy ambicioso. Les voy a primero dar un dato que tiene CECI, por lo menos que es por lo que he decidido yo continuar trabajando con CECIP y vengo trabajando creo que 3 años ya con CECIP, realizando cursos, hemos hecho muchos cursos. Primero es explicarles de que CECIP en el caso del curso da mucha libertad con pro a los estudiantes. CECIP tiene la misma idea de que al final la idea es que aprendan y mi idea es esa siempre. La idea es que aprendan. Entonces, hay muchas veces que con el permiso de ustedes, siempre avisándoles, nos quedamos un poco más de tiempo, desde pues unos minutitos, 5 minutos, 10 minutos, como muchas veces nos hemos quedado 1 hora, hora y media o más inclusive. ¿Para qué? Para poder complementar ciertas ideas. Y en algunos casos, CECIP, con el permiso de CECIP y de ustedes también, los que hacen el curso, hacemos clases adicionales. Lo que sí hacemos es cumplir el curso y pues más información adicional. Pero igual los cursos son muy ambiciosos. Tratamos de darle mucha información, que a veces es muy complicado, a veces reunirla, pero terminamos haciendo eso. Entonces, la duración es de 4 meses. Bueno, lo que terminamos haciendo es 3 etapas. Poder hacer la inspección, poder evaluar y poder reforzar. Básicamente eso. Con mucha información teórica, mucha información de proyectos, como he visto, como les he explicado, proyectos que ha realizado mi persona, bueno, en mi empresa de ingenieros, de manera independiente o como investigador, para que puedan tener de ejemplos. Les puedo dar información muy cercana de colegas que son con las referencias, los créditos y todo siempre es bien transparente de la actualización, por ejemplo, de las normas, si se va a actualizar, no se va a actualizar, cuál es el alcance de esto, para que puedan estar un poco a la vanguardia. Las investigaciones que van realizando, se están realizando las nuevas tecnologías que pueden ir saliendo, se va dando en el curso de tal manera, bueno, y eso es en todos los cursos, ¿no? El formato de curso es online. Lo que más yo hago, y les digo, es que aprovechen el online, que vayan a las sesiones, que pregunten, que consulten, que se saquen de todas las dudas. Muchas veces por eso es que nos demoramos más porque hacen una gran cantidad de preguntas, una gran cantidad de preguntas. Y en el curso, por ejemplo, de la bañería del ciclo pasado, creo que hemos hecho 2 sesiones adicionales por la gran cantidad de preguntas que han hecho, independiente de que nos hemos quedado más tiempo. Una última sesión nos quedamos como 1 hora, hora y media más. Entonces, es porque la gran cantidad de preguntas que hacen y es la forma como se aprovecha bastante el curso. Sí, hemos revisado algunos proyectos que los estudiantes tienen. Ingeniero, tengo este proyecto, porque a veces dicen, mejor coge el proyecto y mejor hazlo tú mismo, ¿no? O sea, en el proyecto, en el desarrollo lo vamos viendo, ¿no? Se resuelven muchas consultas, envían consultas al correo. Básicamente, como les dije, lo que hacemos está acá. En la introducción, bueno, introducción es mucho para poder tener un cierto nivel porque es un poco, sí, fuerte el curso de evaluación, porque como les digo, es el siguiente paso de diseñar, es el siguiente paso de diseñar. Entonces hay mucha información que se tiene. Yo sé que cuando hay mucha información es un poco difícil a veces capturarla, pero están en PPTs, en apuntes que hacemos, en hojas de cálculo,
En los videos que seas mientras están en el curso, está disponible los videos que puedan ustedes sacar. Ahí se pueden obtener la información, ¿no? El diagnóstico del estado de las estructuras hacemos la evaluación, el desempeño estructural, hacemos no solamente con los métodos de Hirosawa inducial, sino el análisis lineal elástico, como lo hiciéramos con un simple norma de 0,30 y un desempeño de acuerdo a un análisis estático no lineal y un análisis dinámico no lineal. Por ejemplo, en el caso del curso que estamos haciendo ahorita, ya estamos en el dinámico no lineal. Estamos extendiendo bastante la parte de registros, la parte de cómo salen, por qué usar acelerógrafos, por qué no sismógrafos. El tratamiento, usamos el programa BioWave que están viendo ahí a la derecha abajo para poder hacer el tratamiento. Es otro programa de acá de Japón que es libre acceso, no tiene licencia para poder utilizarlo y eso es bastante importante, ¿no? Y bueno, finalmente lo que hacemos son reforzamiento estructural y hay unos temas adicionales que son complementarios básicamente, que son reforzamientos con fibra de carbono, dice por energía. No hay reforzamiento con aisladores, se habla un poco de algunos casos que ha habido en el mundo, pero se habla de aisladores. Como tenemos la gran ventaja del Stera 3D, el Stera 3D hay bastante aplicación con el Stera 3D, hay interacción suelo-estructura, hay disipadores para diferentes tipos, hay para el caso de aisladores, hay para el caso de diferentes tipos que nosotros queramos utilizar en el Stera 3D y es rápido, es práctico, no demora mucho, eso es lo que ayuda bastante. Y bueno, en la restauración hablamos de edificaciones de adobe, básicamente cómo estas se pueden reforzar. Hay unas fichas que lo ha hecho parte del comité de la norma de 080. Hacemos la diferencia de la norma 080 con la norma 030. Por ejemplo, la norma 030 no toca la norma 080 de Adobe. ¿Por qué se hace eso? Porque no las investigaciones que han habido con el tema de Adobe, las que se están habiendo actualmente en el Perú, ¿por qué seguimos con Adobe? Y cosas de ese tipo, ¿no? Este es un ejemplo de los apuntes que nosotros realizamos en el curso para que lo puedan tener de ejemplo. Bueno, hablamos de bastantes cosas. Estos son apuntes así en general que se hacen en el curso. Y este de acá es los trabajos que presentan. En todos los cursos, yo estoy dictando 3 cursos: albañilería, concreto y reforzamiento. El caso de albañilería y concreto es lo mismo, solamente que es para hacer proyectos. Proyecto de albañilería, proyecto de concreto. Proyecto, no es un curso de universidad, para hacer el proyecto. Nos tomamos mucho tiempo en la parte de estructuración. La estructuración no es un predimensionamiento, no les enseño a predimensionar, o sea, les enseño a estructurar a lo que se hace en un proyecto. O sea, en un proyecto ya quisiéramos tener nosotros nuestra columnita con área tributaria, ya quisiéramos tener esas cosas, pero no hay eso, no es real. Y esto que ven acá es lo que presentan los chicos en su informe. Este es del curso de R, el primer curso de R, y así lo terminan presentando. Y les voy a mostrar, con el permiso de ustedes, el videíto de este de acá. Es lo que se hace en una sesión. Esta es una sesión de un poco más de 3 horas y esto se hace en el curso. Esto es solo una sesión.
Bueno, esto es un poco de lo que se hace solamente una sesión. Estábamos hablando de análisis estático no lineal, aunque ustedes vieron un montón de referencias para eso. Y eso es lo que hacemos, o sea, hablar de muchas referencias para que puedan entenderlo y sepan de dónde sale. Se habla de programas, se hace el programa, se hace la aplicación, se hace ejemplos, se hace de tesis, por ahí hay una tesis que sale, les muestro tesis que están haciendo en la actualidad, muchas cosas para que puedan tener las herramientas para que puedan realizar posteriormente solos un proyecto, no para que solamente hagan el proyecto que yo les he enseñado. Y esa es la idea, en general, para los 3 cursos de bañería, concreto y reforzamiento. La idea es que al final se llenen de información para que puedan hacerlo. Eh, ¿Cuál es el costo del curso? La información le puede dar el Instituto CECIP, está en la página de CECIP. Realmente ya el detalle de esos, no, yo veo la parte técnica. Y ahorita voy a empezar justamente una sesión que se me está pasando unos minutos. Bueno, por ahora, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por haber estado presente. Este, Cualquier consulta me pueden hacer, está vía CECIP o vía la página de Ingenieros de Facebook y ahí podríamos ir conversando. Me hacen las consultas por ahí y yo les voy a ir respondiendo conforme me vaya dando el tiempo. Muchísimas gracias, que tengan, ahí está, el director académico ha colocado la página para que puedan ver del curso. Muchísimas gracias Antonio, muchas gracias Enrique, Omar, gracias, un saludo. Gracias muchachos. Hasta luego, que tengan una buena noche. Hasta luego.